Bienvenidos a un nuevo GeoTip. Seguramente has tenido que trabajar con una capa de geometrías de diferentes entidades geográficas y con una tabla aislada con registros de diferentes años para un mismo territorio. Pero al intentar hacer un join tradicional, solo te encuentras con que tomó el primer año o sencillamente se pierden datos. En esta oportunidad veremos cómo resolver uno de los retos más comunes en el análisis de datos espaciales, y es cómo unir múltiples registros históricos a una sola geometría de una entidad geográfica. Y esto lo haremos aplicando un left join cuya cardinalidad sea one-to-many o uno a muchos utilizando ArcGIS Notebooks. Cuando trabajamos con el territorio, es normal que la información esté fragmentada. Podemos disponer de información geográfica que se ve representada a través de capas o mapas que no cambian, son estáticos, pero albergan la geometría espacial y no siempre tienen los datos puntuales asociados de nuestro territorio. A veces estos datos provienen de información tabular o alfanumérica y hacen referencia a fenómenos sociales, económicos, ambientales y demás que pueden ser cuantificados y medidos a través del tiempo. Es por esto que hoy analizaremos cómo integrar estas dos dimensiones mediante un flujo de trabajo automatizado con ArcGIS Notebooks. Para lograr esta integración debemos comprender dos conceptos fundamentales: la operación de unión y la cardinalidad de los datos. El left join es una operación de álgebra relacional donde la tabla de la izquierda, en nuestro caso la capa geográfica, actúa como base mandatoria. El resultado conserva la totalidad de las entidades espaciales independientemente de si existe una coincidencia en la tabla de atributos. Esto garantiza la integridad del mapa, evitando la pérdida de polígonos durante el proceso. En cuanto a la cardinalidad de uno a muchos, nos referimos a que una única entidad geográfica, en este caso un departamento, una ciudad o cualquier territorio, se vincula con múltiples registros, que vienen a ser años de observación. En un entorno SIG convencional, un join básico fallaría al intentar comprimir esta información. Sin embargo, mediante el uso de Specially Enabled Data Frames, el script replica la geometría para cada entrada temporal. El resultado es una estructura de datos expandida donde cada fila representa una unidad de espacio-tiempo única. Ahora, estando en ArcGIS Pro, nuestro objetivo será consolidar un registro histórico de lesionados de pólvora para Colombia dentro de una estructura espacial, permitiendo una transición fluida desde una tabla plana hacia una capa de información inteligente y preparada para el análisis de series de tiempo. Para este ejercicio, se tomaron datos del CIVIGILA y el Instituto Nacional de Salud de casos de lesionados por pólvora entre 2006 y 2025 en los departamentos de Colombia. Nuestra información de entrada es el shapefile, que contiene las geometrías de los 33 departamentos de Colombia, y una tabla aislada que proviene de un archivo delimitado por comas en donde tenemos el conteo de casos por año para cada departamento. Entonces el primer paso es la configuración del entorno y de las rutas. Inicialmente importamos las librerías necesarias como ARPy para la gestión de datos geográficos, Pandas para el manejo de tablas y el GeoAccessor de la API de ArcGIS para Python, que nos permitirá facilitar funciones espaciales en los data frames. Se definen también las rutas de nuestra GeoDatabase, el shapefile de los departamentos y la ruta de salida en donde almacenaremos o exportaremos el resultado de nuestro join. Posteriormente viene la lectura y la preparación de los datos. La causa principal del error en los procesos de unión o de join es la discrepancia de los tipos de datos. En nuestro script nos aseguramos de que las llaves primarias, como el código del departamento en la tabla B, sean tratadas como cadenas de texto o caracteres tipo string para evitar omisiones por formatos numéricos. Posteriormente hacemos la carga de las geometrías directamente desde nuestra tabla de departamentos. Aquí se carga el shapefile de los departamentos y al usar la función directamente de la librería de Pandas, DataFrame Spatial from Future Class, lo que hacemos es convertir el archivo geográfico en un DataFrame que entiende de geometrías. También aseguramos que el campo del identificador o del ID sea de tipo texto para que la llave de unión coincida con la de la tabla de los lesionados que cargamos previamente. Ahora haremos la aplicación de left join, que es la parte central de nuestro script. Con la función .merge configuramos los siguientes parámetros. En left on seleccionamos la llave primaria de nuestra tabla de la izquierda, en este caso es el shapefile que contiene las geometrías de los departamentos de Colombia. En right on hacemos lo mismo, seleccionamos la llave primaria de la tabla de la derecha, que es nuestra tabla aislada que contiene el registro histórico de los lesionados por pólvora. Y en how definimos el tipo de join que queremos hacer. Left garantiza que no perdamos ningún departamento aunque no tenga casos registrados, y es aquí cuando la geometría se convierte en un atributo más del data frame, permitiendo manipulaciones complejas a gran velocidad. Cuando hacemos la verificación de la distribución y ejecutamos el join, vemos que hay 514 registros, que difieren de los 527 que se cargaron
de la tabla inicialmente, y es porque recordemos que el left join conserva todas las entidades espaciales de nuestra tabla de la izquierda. En este caso el shapefile solo tiene 33 departamentos. Sin embargo, en la tabla del registro histórico hay algunos territorios a los que se hace referencia, pero que no hacen parte de la delimitación interna o de la delimitación geográfica de Colombia, como procedencia desconocida o exterior. Entonces es por eso que los registros que tengan estos territorios asociados se omitieron y al final se tuvieron 514 registros. Después viene la limpieza y la reorganización de las columnas, que es opcional si se quiere una mayor estandarización y rigurosidad en la manera en la que vamos a exportar nuestra tabla o nuestro shapefile final. Para ello, pues hacemos una depuración selectiva de columnas. Entre las diferentes columnas que seleccionemos es vital conservar la columna shell porque es la que contiene la definición vectorial del objeto. Sin ella pues perderíamos la capacidad de representación cartográfica. También podemos hacer un renombramiento de columnas si es el caso. Y posteriormente pues de las columnas que tenemos inicialmente solamente nos quedamos con estas que son las de interés. Ahora haremos un tratamiento opcional para la columna daño. Para analizar un fenómeno a lo largo del tiempo, pues es indispensable contar con un atributo temporal pues que haga referencia a un rango en el cual ocurre un fenómeno o una dinámica, pues además de los atributos o la información que nos otorgan el contexto espacial. En este caso, el análisis anual de lesionados por departamento exige una columna daño. Sin embargo, el tipo de dato de esta columna genera incompatibilidad con los campos para tratamiento de datos de tiempo que maneja ArcGIS como date o date only. Dado que el año se interpreta inicialmente como un valor numérico, en este caso como long, lo primero que se hace es llenar con ceros los espacios vacíos que encuentra. Después vamos a hacer el cambio de tipo de dato a entero y finalmente agregamos una fecha base, en este caso 1 de enero, lo que nos va a permitir crear un campo de tipo date compatible con ArcGIS y así poder crear animaciones temporales en ArcGIS Pro. Finalmente, el dataframe resultante lo puedes exportar a tu ruta configurada inicialmente con la función Spatial to Future Class. Y hasta aquí iría nuestro script. Gracias a la existencia de un campo date, podemos visualizar con fluidez nuestros datos en función del tiempo. En este caso, estamos viendo la variación de casos de lesionados con pólvora en Colombia desde 2006, utilizando el TimeSlider de ArcGIS Pro. Este tipo de herramientas nos permite identificar patrones geográficos y tendencias que permanecerían ocultas si solo trabajáramos con una tabla estática. Además, si queremos llevar nuestros análisis al siguiente nivel, también podemos crear aplicaciones interactivas como tableros de control que nos van a permitir desplegar nuestros datos a otros usuarios y a partir de allí brindar la información necesaria para tomar decisiones. Habiendo finalizado nuestro script, nos dimos cuenta que la automatización es el eje del proceso, ya que reemplaza tareas repetitivas por un flujo controlado que permite una clara optimización de tiempo. Además, la replicabilidad garantiza que el mismo procedimiento pueda ejecutarse de forma periódica sin variaciones metodológicas. Esto fortalece la estandarización del ciclo de vida del dato y convierte el proceso en un pipeline sólido de ingeniería de datos. Como resultado, aseguramos la integridad de la información, reduciendo errores y mejorando la toma de decisiones basada en la evidencia espacial. Los invitamos a implementar estas prácticas de automatización en sus flujos de trabajo para elevar la precisión y el impacto de sus análisis territoriales. Recuerden que pueden encontrar la información adicional en la documentación gratuita que dispone Esri para los usuarios y también a que exploren el repositorio de GitHub de GeoGX, en donde encontrarán el notebook de este Geotip y otras soluciones. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Geotip.